Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Recuerdo, dentro de la línea de la historia, cuando insólitamente vino el Papa teniendo delegación apostólica aquí en Puebla con Prigioni en enero de 1979, Juan Pablo II. Y recuerdo como si fuera ayer, y esto ya pasó hace ya muchos años, hace ya 45 años, que pues México era un país laico. La Iglesia Católica no tenía personalidad jurídica hasta que en el gobierno de Salinas de Gortari en 1993 tuvo a bien el gobierno de México reconocer a los clérigos como ciudadanos mexicanos. Imagínense, todos los clérigos que ejercieron su ministerio, ministros desde 1917 hasta 1993, no eran ciudadanos mexicanos. Recuerdo también con bastante tristeza o enojo, o como dice José Agustín, en esta tragicomedia mexicana, tal como lo apunta José Agustín en su libro que he mencionado, cuando el arzobispo de México, Luis María Martínez, le iban a dar un reconocimiento a nivel internacional. Entonces, recuerden ustedes que cuando se da un reconocimiento, pues lo tiene que aceptar el Senado. Y hubo una discusión bizantina. Al final los senadores, para no quebrarse la cabeza, dijeron, pues de hecho lo puede recibir porque no es ciudadano mexicano, es X o es Y. Entonces imagínense todos los que vivieron de 1917 a 1993. De hecho, cuando yo me ordené no fui ciudadano mexicano, porque a los 2 meses de mi ordenación fue el reconocimiento de la Iglesia como un ente jurídico. Yo no sé quiénes avalaron la Constitución del 17 para decir que los ministros no éramos ciudadanos. No sé qué mente perversa de juristas pudieron decirle a los constituyentes del 17 que los ministros no teníamos derechos. Pero siempre para gobernantes pingües habrá juristas pingües que se acomoden a su modo, como hacen académicos e historiadores el día de hoy. Bueno, pero vuelvo al punto inicial. Me acuerdo que José López Portillo, que dice que a los 14 años había perdido la fe leyendo a 2 filósofos alemanes del siglo XVIII, fue precipitadamente junto con su esposa a recibir al Papa. Y recuerdo que le dijo, como dijeron los medios, lo dejo con su gente y con sus fieles. Pero yo creo que las multitudes, millones que vieron al Papa Juan Pablo, no solamente en México, en Oaxaca, en Jalisco, en Puebla, en Monterrey, fueron multitudes. Millones. Que ya hubiera querido el partido hegemónico en el poder en aquel tiempo, el PRI, haber tenido millones a través de las organizaciones sindicales, a través de la CTM, a través de la Organización de Campesinos, que tristemente siempre fueron carne de cañón para el PRI. Porque a fuerza tenían que darles su refresco y su pan.
Ya quisiera hoy un partido político, sin obligar, como lo hacen hasta el día de hoy, los partidos en el poder, obligar a la gente a que vaya. Y hasta les proporcionan sus camiones y les dan un mixiote con gorgojos y un frutzi. Ya quisieran tener los partidos políticos sin atemorizar a la gente, sin acarreos, tener esa multitud de gente que tuvo el Papa Juan Pablo II. Y no solamente en el 90, en el 79, vino en el 90, en el 94, que solamente estuvo por Yucatán, y después vino el 2002, ya muy cansado el Papa, pero siempre con una multitud efervesciente. Menciono todo esto porque desde hace más de un mes, por medio de un convenio que hizo la Santa Sede con la Nunciatura Apostólica de México a través de Víctor González, el famoso doctor símil de farmacias similares, la organización para traer la reliquia auténtica de San Judas Tadeo, que fue un apóstol en el siglo I de la era cristiana. Y uno ve por televisión las multitudes que ha habido tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México y como en Tlaxcala. El pasado martes 27, memoria litúrgica de Santa Mónica de este año 2024, yo llegaba a Catedral a las 7:20 de la mañana con un poquito de frío y vi tanta gente que había en Catedral a esa hora que daba la vuelta a la 2 Sur. Y el señor obispo auxiliar, don Francisco Martínez Castillo, representó al arzobispo don Víctor, que está en una junta plenaria con otros arzobispos y cardenales en México. Por eso es que él no pudo asistir, está desde el día de ayer. Y a las 8:15 de la mañana ya había empezado la misa y yo vi toda la catedral llena a las 8:15 de la mañana. ¿Qué les damos a todos los fieles que fueron? Les damos frutzi con su pambazo, les damos 200 pesos, los fuimos a traer a sus escuelas, a sus casas, no. Ellos fueron por su propia voluntad. Y que no me digan, que no me cuenten que estos artículos del 57 y del 17 de las Constituciones se le quitó coto a la Iglesia por el poder que tiene de convocatoria. Esa es la triste realidad de nuestras constituciones. En esta última, el 133 constitucional. Y ya no quiero hablar de la ley Calles, porque la ley Calles es nefasta no solamente por Plutarco Elías Calles, que sus amigos le llamaban Pluti, y por el Congreso Federal de aquel tiempo, tanto Cámara de Diputados y Senadores, que fueron lacayos del poder de Plutarco Elías Calles y no le movieron ni una punta, ni una coma, ni un punto a la famosa ley Calles. Por eso, lo que vimos en Catedral en estos días y lo que hoy veremos en San Judas Tadeo en el santuario, que por cierto es un templo chico, no me imagino si Catedral estaba lleno y ahí caben miles de personas, no sé cómo responder hoy los fieles en el santuario, que es muy pequeño. Espero que todo sea en orden como es cada año en la fiesta el 28 de octubre. ¿Cómo será en la parroquia de San Judas Tadeo, que está ahí la 16 de septiembre pasando el periférico?
Pues yo creo que va a ser un tanto más en orden porque el atrio está grande, aunque la capilla es pequeña. Ya después irá a Matamoros, que también el templo es grandísimo, ambos templos son grandes, y de ahí a Libres, que también el templo está muy grande. Ya después ahí se irá a las diócesis de Veracruz. Pero congrega la iglesia a través de un personaje que murió hace 20 siglos. Eso es lo grande de nuestra fe católica, que a pesar de que este hombre murió en la persecución, la primera persecución de la iglesia en tiempo de Nerón, como lo podemos leer en el libro Anales de Tácito, hace 20 siglos, ¿cómo es posible que San Judas Tadeo pueda mover en México millones de personas, más que los políticos? Por eso el miedo persistente hoy del gobierno, y máxime cuando son gobiernos populistas u oligárquicos o dictatoriales, del poder que tiene la Iglesia Católica. Por eso en Cuba se desmanteló a la Iglesia, en Venezuela también, en Nicaragua también, con el sátrapa, el dictador de Daniel Ortega. Si a estos sujetos les llaman dictadores, Hugo Chávez, Fidel Castro, Maduro, que son caricaturas, yo creo que el llamado dictador de México, don Porfirio Díaz, es un santo porque hizo obra. Imagínense, su segundo periodo del 76 al 2000, de 1876 a 1911, construyó cerca de 18,000 kilómetros de vías férreas. Y con buenos trenes, eso sí, no como hoy. Que tristemente acabó la revolución porque explotaban los rieles cuando contenían los vagones oro y plata. Pero nadie puede negar que don Porfirio, por más que le pongan dictador, nadie puede negar que fue uno de los mejores presidentes de México. Bueno, pero vuelvo al punto inicial. ¿Quién fue Judas Tadeo? Judas Tadeo era de Galilea. Su papá, Santiago, llamado Alfeo, era hermano carnal de José. Y su mamá María, también se llamaba María, era hermana de la Virgen María. Su hermano era Santiago el menor. Por tanto, Judas Tadeo era primo carnal de nuestro Señor Jesucristo. Y Santiago el menor era hermano de él y primo carnal de Jesús. Recuerden que los dos Santiagos, como lo podemos leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, fueron asesinados, uno en el 42 y el otro en el 60, como lo leemos en Hechos de los Apóstoles. Ambos fueron obispos de Jerusalén. Primero el mayor, que dicen que fue a Hispania, a evangelizar, y luego el menor, que también fue obispo de Jerusalén. Al ser primo carnal de nuestro Señor Jesucristo, inferimos, aunque no lo dice la Escritura, que fueron niños cercanos, que se conocieron desde niños, que tal vez sus papás se visitaban, como eran las familias judías, porque vivían en la misma provincia, Galilea. Judas Tadeo se diferencia del Iscariote. Tadeo significa alabanza. Y yo creo que toda la vida de Judas fue una continua alabanza a Dios, congruentemente en su forma de actuar y en su predicación. Eso se llama congruencia. Y hoy hemos perdido la congruencia, ¿no?
Yo creo que todas las instituciones están débiles. Yo veo a todas las universidades calladas. Yo no sé si los muchachos están con sus tamagotchis, sus celulares, jugando, viendo el TikTok e idiotizándose algunos. Pero yo no veo hoy jóvenes interesados por lo que pase en el entorno político-social de nuestra patria. Máxime con lo que ha pasado últimamente, ¿no? La reforma judicial que va a acabar con la división de poderes y la desintegración de los órganos independientes. Estamos viendo, como decía Cicerón, el derrumbe de la República. Heródoto decía, quien no se conoce su historia está llamado a repetirla. Y yo creo que los ciudadanos mexicanos en su mayoría no conocen la historia, porque estamos viendo el derrumbe de instituciones que costaron sangre, sudor y lágrimas, como decía Winston Churchill. Como decía Monero en su dibujo, ve el Titanic cayéndose, que es México, bueno, más bien hundiéndose, y todos los mexicanos aplauden. El barco se hunde y los mexicanos aplauden como si no pensaran, como si no entendieran, como si no reflexionaran. Bueno, pero he mencionado esto porque Judas vio a Jesús obrar milagros. Judas escuchó su palabra. Y Judas se convenció del ideario de Jesús. Porque recuerden ustedes, Marcos 3:13, llamó a los que él quiso, versión de Lucas, para que vivieran con él. Y Mateo los mandó a predicar el evangelio. Primero los llama para evangelizarlos, para catequizarlos, en orden a la verdad, al bien y a la justicia. Hoy, muchos catequizan en orden a la patria, pero ideologizan con mentiras. Ideologizan con radicalidades. Ideologizan con error y con mentira. No. Decía Benedicto XVI, las ideologías tienen los días contados. La verdad nunca envejece. Jesús predicó la verdad y por eso esta iglesia católica sigue floreciendo. Porque algo que me llamó la atención en catedral, yo creo que un 60% jóvenes. Y yo lo vi en el santuario donde yo estoy, santuario San Judas Tadeo, muchísimo joven va. Y si en la homilía yo no les hablo de la radicalidad del evangelio en las realidades temporales, pues yo me hago cómplice de estructuras de pecado. Yo tengo que encarnar el evangelio en el hoy. Claro, hay mucha gente que está cegada, hay mucha gente que está polarizada. Recuerdo el 28 de octubre del año pasado, ante la situación que había pasado en Acapulco, el Otis, que hoy se comprueba que fueron miles de muertos, ante un gobierno federal ineficiente, y qué decir de un gobierno estatal nulo. Donde negaron la realidad y donde supuestamente el Ejecutivo no fue para no manchar la investidura presidencial. ¿Qué valdrá más, la investidura o la gente que sufre, que llora la muerte, la desaparición de tanta gente en México? Se los dejo como pregunta. Bueno, y estaba hablando sobre el Otis, porque hubo un no alcalde,
de una población de Puebla que se llamaba Venustiano Carranza. Y se presentó el comandante de aquella población y me dijo: padre, la mitad del pueblo destruida. Y nadie dice nada. Bueno, hoy pasa en Chalco. 21 días la gente llena de suciedad, de lodo, de excremento, y las autoridades, pues como ya ganaron, y claro, pues algunos votantes tienen la culpa, porque vendieron su primogenitura por una mensualidad raquítica. Por eso los únicos que nunca se bajan el sueldo son los diputados y senadores. Porque cuentan con automóvil, con asesores, cuentan con restaurante y no pagan la comida, cuentan con sastre y no pagan los trajes, cuentan con barberos, bueno, hay muchos barberos ahí, cuentan con gente que corta el cabello y no les cuesta, hasta con delfinoterapia y no les cuesta, todo nos cuesta a nosotros. Yo creo que un diputado, conjuntando más los viajes que tiene al extranjero, mínimo ha de ganar un diputado al día, contando con todo, con sus dietas. Ahorita estos diputados que se aprobaron, pues un buen recurso, creo que 200,000, 400,000 de despedida por tanto que trabajaron. Pobrecitos, trabajan tanto. Y más los de Puebla que aprobaron el aborto. Esa lista de diputados los tengo aquí en la cabeza. Bueno, yo creo que han de ganar mínimo, contando todo, gasolina, automóvil, mínimo como unos 20,000 al día. Pero claro, hicieron alarde de que aumentaron el sueldo a 220 mugrosos pesos al día. Que hay de 220 a miles de pesos al día. Pero, insisto, cuando el mexicano no reflexiona, cuando se les da internet en las plazas, y ahí vamos a tontos jóvenes en las plazas, ojalá buscaran el Museo del Louvre de París, o la Palafoxiana de Puebla, o el Museo de Arte Moderno de Nueva York, o el de Uffizi de Florencia, pero no, muchos buscan otras cosas, o el TikTok que los idiotiza, o la pornografía. Por eso decía Caracalla, al pueblo hay que darle vino, pan y circo. Hay que poner la Tracalosa en el Zócalo de México. Y hay que bailen como enajenados hasta las 2, 3 de la mañana. Hay que darles servicio de metro gratis para que al día siguiente vayan a la realidad que los colapsa. Por cierto, el metro no funciona a veces. El error del 3 de mayo de hace 3 años ya pasó al baúl de los recuerdos. Mencionó todo eso y recuerdo que estaba yo en la misa y una pobre mujer, bueno, no porque fuera pobre, más bien una mujer que no tenía cultura religiosa, gritó: no venimos a escuchar política, venimos a hablar de San Judas. Yo dije entre mí: ay, pobre mujer, esta mujer no está evangelizada, no está catequizada. Yo seguía hablando. Lo que me dio más pena es que la gente le aplaudió. Así como vamos a salir de estos atolladeros. Porque Judas Tadeo vio los milagros, escuchó la palabra, vio la coherencia de Cristo y se enamoró del testimonio de Cristo. Se enamoró del contenido programático de Cristo y él lo asumió. Por eso dice Marcos 3:13. Los llamó para que estuvieran con él.
y después los llamó a la evangelización. Imagínense ustedes, solo 12 hombres iniciaron la evangelización en el mundo. Ahora somos más de 1.300 millones. Decía el Papa Juan Pablo II respecto a la verdad, porque la verdad nos hace libres. El error, la mentira nos atrapa. Decía Juan Pablo II lo siguiente: prediquemos la verdad, aunque al final quedemos otra vez 12. Siguiendo al historiador Eusebio de Cesarea, él dice que todos los apóstoles murieron trágicamente, exceptuando Juan. Pasado 24 decía de Bartolomé: ¿cómo murió Bartolomé desollado vivo? Le empezaron a cortar la piel de la cara, después de acá, luego de los brazos, luego de las piernas, y se quedó sin piel el pobre Bartolomé. Por eso, cuando ustedes vean la Capilla Sixtina, el juicio final, enfoquen a San Bartolomé y verán al pobre de Bartolomé que tiene a la mano derecha su propia piel. Se ve un poquito medio mal, pero así murió. Al final, que le quitaron toda la piel, le dijeron: ¿reniegas de Cristo? No. Luego le cortaron la cabeza. ¿Cómo murió Judas Tadeo? Tiene aquí la llama de fuego que es Pentecostés, Hechos 2. Tiene un garrote, porque murió, la tradición dice que murió a garrotazos, y unos le ponen un hacha, que murió a hachazos, porque no renegó de Cristo. Predicó la verdad a una costa de su propia vida. Y tiene aquí una carátula, una medalla con la imagen de Cristo, porque dicen que como eran primos carnales, tanto él como su primo eran parecidos. Por eso a Judas y a Jesús se les representa con la misma efigie. Él dejó una carta, la única carta, un solo capítulo, 26 versículos, que habla de que no debemos de bajar la guardia en la fe, que debemos de hacerla visible en las realidades temporales. ¿El reto cuál sería? Para esos creo millones que visitaron y que visitarán a San Judas Tadeo. Nuestro reto cuál es: que estemos firmes en la fe, que no dejemos de pregonar la verdad a una costa de nuestra propia vida, pero que en especial Dios nos tiene reservado un lugar después de nuestra muerte. Si Jesús predicó la verdad y por eso lo mataron, si Judas Tadeo predicó la verdad y por eso lo mataron, entonces tú como cristiano católico, si es que eres católico, y yo, pues tenemos que predicar la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y si la verdad la predicamos con nuestro testimonio, no solamente las palabras hablarán, sino también nuestros hechos. San Judas Tadeo es patrono de los casos difíciles y desesperados, como le decía Jesús en visiones místicas a Santa Brígida. Hoy podemos decir: México es un caso difícil y desesperado. Ojalá que todos encomendemos a México a la intercesión de San Judas Tadeo, para que pare la violencia, la corrupción, la impunidad, y para que se respete la separación de poderes y la autonomía de las instituciones. Muchas gracias.